Bueno, pues hoy, como decíamos, nuestro invitado es Antonio Grimaltos. Él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Antonio Grimaltos es una institución en el mundo de la ciberseguridad, de la protección de la información en el área de la ciberseguridad y especialmente del sector sanitario, que me atrevo a decir, Pablo, Mónica, que es uno de los más críticos y que requieren no solo un tratamiento especial, sino un tacto especial, Pablo. Por supuesto, los sectores sanitarios trabajan con lo más importante, que es la salud de las personas, y con también datos de tremenda sensibilidad y de carácter personal de lo más alto posible. Entonces, sí, estamos en uno de los escenarios, en uno de los sectores quizás más críticos con la privacidad y con la información y la seguridad que debe tener la misma. Pues ahora le vamos a pedir a Antonio Grimaltos que nos abra su micrófono y que comparta con nosotros lo que cada día lleva a cabo a través de su trabajo como responsable de seguridad de la información. Antonio, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu. Sí, os escucho. Es un placer tenerte aquí, por fin. Hemos hablado tantas veces en entornos, por supuesto, radiofónicos, pero fuera de este programa, en esas coberturas que hacemos de las jornadas STIC, que siempre es un gusto poder hablar con uno de los, yo creo que referentes, ¿no?, en lo que es no solo la puesta en marcha de estrategias para proteger los entornos sanitarios, sobre todo lejos de las amenazas cibernéticas, sino también generar una cultura de trabajo, ¿no?, que yo creo que es tan importante como proteger esos entornos, pues para que al final pues se pueda lograr la securización. Antonio, ¿qué es defender o proteger la seguridad de la información en los entornos sanitarios? ¿Qué supone? Mira, buenas tardes, Edu. Supone muchísimo, pero yo, si te parece, quería hacer una muy breve puntualización que creo que se lo merecen mis compañeros. En primer lugar, es un trabajo que no se puede hacer solo. Tenemos que tener un equipo y tenemos que trabajar en conjunto. Y en segundo lugar, lo estaba pensando esta tarde cuando volví en el tren a casa, es un orgullo que, de alguna manera, yo solo soy un funcionario. Quiero decir, trabajo en la administración pública, llevo 33 años y sigo siendo funcionario. Lo cual quiere decir que ese trabajo que hacen los funcionarios, que muchas veces no se nota en contraposición al trabajo que hacen, pues podríamos decir, primeros espadas de lo que es la ciberseguridad en España, pero creo que sin ese trabajo de los funcionarios, que muchas veces pasa desapercibido, ese nivel de ciberseguridad no sería posible. Y es de alguna manera un reconocimiento, pues eso, a todos mis compañeros que en otras consellerías de sanidad, en la mía, en diputaciones, en ayuntamientos, siguen trabajando todos los días para que esta administración pueda prestar un servicio a los ciudadanos y lo pueda prestar de forma segura. Tal vez el sitio en el que más puede o está sometido a más estrés es sanidad, porque recordad que nosotros abrimos no, nunca cerramos. Estamos 24/7/365 y ese servicio se mantiene llueva, nieve, haya una pandemia, da igual, sanidad no cierra nunca. Con lo cual, eso te obliga a mantener un nivel de estrés tremendo. Y creo que eso, de alguna manera, por poner un ejemplo, ¿vale? Llevamos 2 fines de semana, los 2 últimos, que hemos estado al pie del cañón fin de semana, porque el sábado pasado se generó una alerta que, debido a la venta, bueno, eso era lo que decía la noticia. A veces me parece que trabajamos en una película de espía, pero bueno, debido a la venta a la cesión de los Tiger alemanes de España a Ucrania. Sí. Leopard, perdón, he dicho Tiger, pero sí son Leopard. Pues se había generado una serie de ataques dirigidos a sanidad. Nosotros no estuvimos afectados. Hubieron otros compañeros que sí, pero nosotros a primera hora de la mañana ya estamos vigilando nuestra red, que se llama Arterias, como se iba a llamar de otra manera, en sanidad, ¿vale? Estábamos vigilando Arterias, estábamos vigilando que los F5
que no son los cazas, evidentemente, no estuvieran recibiendo ataques de denegación de servicio. Y este sábado, a primera hora del sábado, el CERT francés, que hoy lo han replicado el CSIRT y el CCN, enviaba una alerta sobre cifrado de servidores VMware, ¿vale? La solución era sencilla, parchear, pero deshabilitar un protocolo y un puerto. Bueno, pues nosotros eso el sábado por la mañana en Sanidad, nosotros ya lo habíamos hecho. Habíamos leído la noticia, quiero decir, de una parte el proteger estos entornos sanitarios se compone de, uno, pues que esas alertas nos las empecemos a tomar en serio y nos aprovechamos muchísimo de la colaboración de otros CERT, de otros organismos, de medios de comunicación, de blogs. Leemos continuamente para estar lo más atentos posible. Y luego, pues también se trata de echarle un poco de imaginación en el sentido de que estamos ahora embarcados en, aparte de muchas otras cosas, en dos soluciones en tres prácticamente, ¿vale? Que yo creo que resuelven una gran problemática que tienen todos los servicios de salud. Si quieres comentar algo, si quieres que te las comente los tres grandes, entre comillas, proyectos que tenemos y que estamos abordando para solventar esos problemas que vienen derivados de cómo trabajamos y de cómo es nuestra infraestructura. Ahora vamos a ver esos tres grandes áreas, pero sí que me gustaría que Mónica, Pablo, hiciesen una primera reflexión sobre precisamente tu reflexión, ¿no? Y yo creo que además es muy interesante lo que nos ha contado Antonio. Es decir, al final muchas veces hemos no dado a entender, pero sí hemos dicho que, bueno, parece que muchos ciberatacantes, pues cuando es cuestiones de salud o cuando es cuestiones un poco más delicadas, pues parece que no se meten. Pero ojo, en la ciberguerra nadie entiende de concesiones, y el hecho de que se produzca una alineación con pues las políticas de defensa de la Unión Europea con el envío de esos Leopard supone una amenaza para los hospitales de toda España. Ojo, no estamos hablando de las infraestructuras del Ministerio de Defensa, sino de los hospitales para toda España. Entonces, tanto eso como el trabajo conjunto, yo creo que Mónica sí que tiene una reflexión, lo que nos ha dicho Antonio. Sin duda, Antonio, bueno, es un verdadero placer tenerte aquí y aprender siempre contigo, y especialmente de este tema que es tan importante, ¿verdad? Que es vital. Como decías, todo está conectado y fíjate, lo que comentabas también de que es importante y dice mucho de ti, Antonio, que hayas mencionado primero ese equipo que está, digamos, ayudándonos a estar más preparados, a prevenir esos ataques, a solucionarlos también cuando haya cualquier incidente. Personas que están muy preparadas y, sobre todo, que esto es estar atento 365 días, 24 horas al día, porque esto no para nunca, Antonio, ¿no? Fíjate que nos estabas hablando del sábado, este fin de semana, que salían estas alertas sobre estos posibles ataques que estaban explotando esta vulnerabilidad. Uh-huh. Sí, entonces, y la semana anterior, y hace 15 días no me acuerdo. Además, no sé si lo notáis, pero le han cogido gusto a los sábados. Y a los viernes por la tarde, ¿verdad, Antonio? Y a los viernes por la tarde a las 7. O sea, claro. Yo creo que nos dan una semana tranquila, podemos avanzar en todo y luego ya el fin de semana tenemos que dedicarnos a esto. Oye, el placer, Mónica, es mío de estar con vosotros, de verdad, porque esta labor que hacéis es una cosa que yo creo que es impagable. Esta labor de difusión en todas las jornadas, en Capital Radio en sí mismo, lo que es el proyecto, yo creo que es una labor impagable y de verdad os doy las gracias y me siento muy halagado de que me hayáis llamado, Lo digo como lo siento. Bueno, muchas gracias a ti y sobre todo por la labor que hacéis, que no se ve, y yo creo que es muy importante, ¿verdad, Edu, Pablo? Pues darle difusión y que los oyentes puedan entender todo lo que se está haciendo, que no es tan visible, pero que está ahí. Es muchísimo trabajo. Sí, ahora mismo además que hay un gran debate, ¿no?, sobre
la sanidad en España, donde muchas veces se nos olvida el fondo del asunto. Es decir, por supuesto que hay ahora mismo una gran necesidad de cuidar a nuestros sanitarios, de que trabajen en las mejores condiciones posibles y con los mayores medios dentro de la escasez a la que nos enfrentamos, ¿vale? Pero que también sepan que detrás de esos sanitarios se mantiene precisamente la operatividad de esos sanitarios gracias al trabajo de técnicos especialistas que cubren amenazas que no se ven en ese discurso, a veces ruido político que se genera en torno al mundo de la sanidad. Antonio, nos hablabas de 3 escenarios, ¿no?, que son claves para el trabajo que desarrolláis. ¿Cuáles son? Mira, el primero de todos es un proyecto y si no os importa voy a nombrar quiénes han sido nuestros partners en este proyecto, porque creo que también esa implicación que a veces vemos en las empresas privadas, que desde su objetivo es vender, yo no soy un inocente que nací ayer. El objetivo de la empresa privada es vender, porque trabajan para ganar dinero. Pero se puede trabajar para ganar dinero de muchísimas formas. Y nosotros, por suerte, hemos encontrado unos partners espectaculares, en el sentido de que, junto con el CCN, una de las cosas que vimos en estas últimas jornadas fue cómo securizar los accesos remotos a la consellería. Tened en cuenta que sanidad, médicos hay en cárceles, médicos hay en residencias de ancianos, médicos hay en colegios, médicos hay prácticamente en todos los sitios, todo en hospitales privados, porque a veces derivamos pacientes porque no podemos atender toda la demanda. Todas esas conexiones tienen que seguir consultando las bases de datos de los historiales médicos, radiografías, etcétera, de consellería. Eso supone que de alguna manera tenemos 11.000 conexiones externas a consellería. O sea, 11.000 y no sé si me he quedado corto. Con VPNs, con Tulan y entonces con EMMA, que es un producto del CCN, con OpenCloud y con NunSys, fabricamos una versión de EMMA que es el módulo para el control de accesos remotos. EMMA Bar, yo expliqué en las jornadas. Ese EMMA Bar lo que hace es, antes de que cualquier equipo se conecte a la Consellería de Sanidad, EMMA Bar le hace una auditoría basada en Clara, que es otra herramienta del CCN. Es como tú tienes que entrar en la Consellería y traías la mascarilla desde casa, es la web. Traías el certificado COVID, son tus credenciales para conectarte. Pero hay una cosa que hasta que no pusimos EMMA Bar no podíamos hacer, que es tomar la temperatura a la entrada de consellería. Si tienes 38 te vas a casa y no entras. Si no cumples con unos requisitos mínimos de los que establece el Esquema Nacional de Seguridad, no dejo que te conectes. Eso nos provoca muchos problemas y hemos tenido que implementar un servicio 24/7 como es consellería. Pero claro, de un golpe hemos quitado que no cualquiera se pueda conectar, porque evidentemente si tú eres un hacker, pues seguramente, Eduardo, tu PC estará actualizado, no tendrá un antivirus, es decir, no tendrá unas medidas de seguridad las que exige Clara, porque si las tienes no nos puede piratear. Y eso es lo que perseguimos con ese primer gran proyecto que es EMMA Bar. Yo decía que al fin y al cabo la vida es un riesgo. Y eso es lo que hicimos. Si corremos un riesgo con esas conexiones, pues lo que hicimos fue hacer un análisis de riesgos y para disminuir el riesgo solo pueden hacer 2 cosas. O disminuir la probabilidad de que te ataquen o disminuir el impacto. En este caso, EMMA Bar, y ahí esas son lecciones que aprendió el gran José Antonio Mañas, que ha sido mi profesor y muchas veces mi inspiración. Pues ahí estoy disminuyendo el riesgo. Con eso no disminuyo el impacto, pero disminuye el riesgo de que esa amenaza, que es real, que a través de un tercero, desde un proveedor del aire acondicionado hasta lo que sea, entren a los sistemas de consellería a través de una VPN y prácticamente obtengan llaves del reino, porque al fin y al cabo somos de objetivo sanidad y seremos objetivos siempre, porque nuestros datos valen muchísimo dinero. No solo los datos de los pacientes.
una investigación sobre un tratamiento de cáncer infantil que está llevándose a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, toda la casuística, documentación, pruebas que se han hecho, cualquier empresa pagaría, bueno, y más de las de donde prácticamente se venden las matriuscas, pagaría muchísimo dinero porque es una información privilegiada y están avanzando una investigación para sacar un tratamiento que nosotros estamos a punto casi de sacar. Hay un hospital en Madrid que ha sacado, y a lo mejor estoy muy sensibilizado con el tema del cáncer, pero bueno, ha sacado un test de detección precoz. Algo es capaz de detectar el cáncer antes de que se dé el tumor. Quiero decir, estamos hablando solo de datos de pacientes, estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de todo lo que se hace en sanidad. ¿Cómo vamos a ser la joya de la corona? Pues ese gran proyecto, el de EMAVAR, securiza esos accesos remotos. No sé si tenéis alguno de los tres una pregunta sobre... Y por supuesto, los dos partners que han colaborado, que ha sido Open Cloud Factory y Numsys, pues me quito el sombrero, de verdad, porque se han dejado el alma. No se puede hacer eso que han hecho ellos solo por dinero. Se han dejado el alma en ese proyecto y en que ese proyecto funcione. Y de verdad, no es... De verdad, me siento orgulloso de haber trabajado con esa gente. No sé si tenéis alguna pregunta o... La verdad es que, oye, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. El placer es nuestro de que nos acompañes y que nos puedas ilustrar con toda esa experiencia que tienes y precisamente, como decías, que los funcionarios también trabajáis en sábado y en domingo, sobre todo en la parte de seguridad, que no os quedáis en casa y que estéis siempre dando el callo y, como bien dices, no solo protegiendo los datos de los pacientes, sino también protegiendo esas patentes y esas investigaciones que cuestan mucho dinero hacer y mucho esfuerzo hacer para que luego, pues oye, al final llegue alguien, te robe todo ese trabajo y se lo lleve por el morro. Entonces, pues oye, gracias por vuestro trabajo, gracias también a los partners. Gracias, que va. Al final, cuando hablamos de eso, yo siempre digo que cuando protegemos los servicios esenciales, que son los de atención primaria y los de atención especializada, estamos protegiendo el presente. Pero cuando protegemos la parte de las investigaciones, yo siempre digo que estamos protegiendo el futuro. Y hace mucho tiempo oí en una película una frase que me impactó y es verdad. Y si no eres capaz de proteger el futuro es que no te lo mereces. Y eso es simplemente así. Si tenéis alguna pregunta más de este proyecto, porque creemos que es punta de lanza y no lo ha aprobado todavía ninguna Consellería de Sanidad. En eso estamos, y ya te digo, y gracias a estas dos empresas que se han implicado al máximo. Yo animaría al resto de consejerías a que lo utilicen y que se pongan en contacto contigo y lo utilicen. Yo te iba a preguntar más por los otros dos proyectos, porque has dicho que tenías tres y este me ha parecido súper interesante y, joder, pues los otros dos me llaman mucho la atención. Espérate que el que viene ahora... Mira, tenemos multitud, ese, si yo no me equivoco, será el gran proyecto de este año porque en Bavaria está en marcha, ¿vale? Está en modo prueba y tal, pero vamos, eso es irretratable y vamos, no se puede volver atrás. El otro gran proyecto que tenemos consiste en proteger los dispositivos médicos. Tú compras un mamógrafo y el mamógrafo trabaja como nosotros, 24/7 por 365. Compras un equipo de electromedicina para dar terapia a los enfermos de cáncer radiológica y el equipo trabaja 24/7 por 365. ¿Qué pasa con estos equipos? Primero, son equipos carísimos. Segundo, son equipos que el fabricante se niega a que tú abras bastiones, securices, porque si lo hicieras perderías la garantía. Y por otra parte, a veces nos encontramos con que hay un determinado tipo de aparato de electromedicina, un analizador de lo que sea, que el fabricante fabricó el driver hasta el Windows XP y no existe driver para Windows 7. Tienes dos opciones, compras un aparato de esos nuevo o mira qué haces. La cosa es que nosotros los aparatos los exprimimos al máximo y volvemos otra vez
al análisis de riesgos. Que tú tengas una serie de aparatos dentro de tu red que consultan los profesionales, que tienen que tener conexión externa, porque muchas veces un aparato de estos es Schneider, es General Electric, es quien sea, el proveedor que sea que se conecta para arreglarlo. Bueno, pues por una parte, con lo de la VPN hemos securizado esa conexión, pero ahora imagínate que el aparato es vulnerable y dentro de tu red tienes lo que sea que es capaz de explotar esa vulnerabilidad. Y es un aparato que no has podido parchear. ¿Cómo lo proteges? Pues estamos hablando de otro análisis de riesgos. ¿Qué puedes hacer? Disminuir la probabilidad de que ocurra. En este caso no podemos actuar sobre ese factor. O sí, porque contamos en la página del CCN y es una cosa que yo invito a todo el mundo a ver el catálogo de productos certificados del CCN, porque hay verdaderas joyas. Encontramos un producto de empresa que también se ha aportado y quiero agradecer de aquí de corazón a todo el equipo, porque pero se han portado como leones, ¿vale? El producto es de una empresa, se llama Trend Micro y es un parcheado virtual. Tiene la certificación del CCN para sistemas de nivel alto y lo que te hace es, en algunos casos, crea como una tarjeta virtual que es capaz de analizar el tráfico antes de que entre en el aparato y lo que hace es que parchea virtualmente, es decir, intentar explotar una vulnerabilidad por el análisis del tráfico de red tendría. Antonio, perdona que tenemos de la vulnerabilidad. Algún problemilla con una prueba piloto con el hospital de Antonio, perdona que tenemos un problemilla con la conexión y se nos va un poco de vez en cuando ese sonido, pero yo creo que justo nos permite por lo menos valorar, yo creo que la experiencia que hoy has compartido aquí con todos nosotros, y es que al final arrancábamos el programa hablando de comunidad y lo cerramos yo creo que poniendo un ejemplo de que esa comunidad existe en el terreno de la ciberseguridad. Claro que existe, claro que existe. Estamos hablando de trabajo conjunto entre la Consejería de Sanidad, empresas privadas y, por supuesto, el CCN-CERT y todos los servicios públicos, ¿vale? De protección de los entornos. Nos queda nada, apenas 30 segundos, Mónica, para que hagas una reflexión. 30 segundos. Pues bueno, hemos aprendido muchísimo, ¿no?, de todo este trabajo que se está haciendo, que como nos estaba contando Antonio, es de 24 horas al día, que es fundamental hacer ese análisis de riesgos para reducir el impacto y que están, yo creo que afortunadamente, personas tan profesionales como Antonio protegiéndonos y eso es una gran noticia. Pues ha sido un gusto que Antonio Grimaltos, técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, nos haya acompañado. Le prometemos, porque Antonio Grimaltos es mucho Antonio Grimaltos, que tendremos más tiempo la próxima vez y ojalá que sea presencialmente en el estudio en Capital Radio. Gracias, Antonio. Mucha suerte para el futuro. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias a vosotros y os prometo, el placer ha sido mío. Gracias. Un fuerte abrazo, Antonio, y nosotros pues nos despedimos hasta mañana, que volverá a nuestro programa habitual, y hasta el próximo lunes, que volverá este Cyber After Work con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias, amigo. A vosotros siempre, muchas gracias. Mónica, gracias, un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Amigos, nos despedimos con la gestión técnica de Jorge Zúmeta. Os habló Eduardo Castillo. Adiós, hasta mañana.